El derecho de retención es una figura jurídica que permite a una persona, en este caso el acreedor, retener un bien que se encuentra en su posesión hasta que otra persona, en este caso el deudor, le pague una deuda determinada. Es decir, es una especie de garantía que tiene el acreedor para asegurar el cobro de lo que se le adeuda. Por ejemplo, imagina que llevas tu vehículo a reparar a un taller mecánico. Al recogerlo, te das cuenta de que la reparación no se hizo correctamente y te niegas a pagar. El mecánico, al tener tu coche en su poder, podría ejercer su derecho de retención y negarse a entregártelo hasta que le pagues la factura. Muy bien, hablemos de las características principales del derecho de retención. Por ejemplo, posesión del bien. Significa que el acreedor debe tener la posesión efectiva del bien para poder ejercer este derecho. Relación entre la deuda y el bien. Significa que la deuda que se busca garantizar debe estar relacionada con el bien retenido. El carácter de garantía significa que el derecho de retención es una medida cautelar que busca asegurar el cobro de un crédito. También hablemos de la naturaleza potestativa. Esto significa que el acreedor puede decidir ejercer o no este derecho. Muy bien, ahora hablemos de los requisitos para el desarrollo de su ejercicio. Primero, existencia de una deuda. Debe existir una obligación de pago exigible. Segundo, posesión del bien. El acreedor debe tener la posesión del bien. Tercero, relación entre la deuda y el bien. La deuda debe estar relacionada con el bien retenido. También es muy importante que hablemos de las limitaciones del derecho de retención. En primera medida, no es un derecho absoluto. Este derecho está sujeto a ciertas limitaciones legales. En segunda medida, no puede ejercerse sobre cualquier bien. Solo puede ejercerse sobre bienes determinados por la ley. Las características anteriores nos orientan a hablar también de los tipos de derecho de retención. Por ejemplo, el legal, establecido por la ley, como en el caso del taller del mecánico. Segundo, el convencional, establecido por acuerdo entre las partes, como en un contrato de prenda. La importancia del derecho de retención propicia dos escenarios muy importantes. Primer escenario, protección del acreedor. Brinda una herramienta para garantizar el cobro de deudas. Segundo escenario, equilibrio en las relaciones comerciales. Promueve el cumplimiento de las obligaciones. En resumen, concluiremos, el derecho de retención es un mecanismo legal que otorga al acreedor una cierta seguridad al momento de exigir el cumplimiento de una obligación, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Muy bien, ahora hablaremos de la posesión en el ámbito jurídico. La posesión es un hecho jurídico que se refiere al poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa, de manera que la tiene bajo su control y la mantiene apartada de la esfera de disposición de los demás. Es decir, es el ejercicio actual de una facultad que se manifiesta en un comportamiento objetivo
externo y visible. Hablemos de los elementos de la posesión. El corpus es el elemento material de la posesión, que consiste en el poder de hecho sobre la cosa. Se manifiesta en la detentación física del bien. Anonymous es el elemento psicológico de la posesión, que consiste en la intención de tener la cosa para sí de manera exclusiva y excluyente. Hablemos de las características de la posesión. Característica 1. Relatividad. La posesión es un derecho relativo, es decir, solo se opone a los demás, pero no constituye un derecho absoluto. Característica 2. Protección. La ley otorga protección a la posesión, ya que se presume que el poseedor es el dueño hasta prueba en contrario. Característica número 3. Transmisibilidad. La posesión puede transmitirse a otra persona mediante actos entre vivos o por causa de muerte. Característica número 4. Efectos. La posesión produce diversos efectos jurídicos, como la adquisición de la propiedad por usucapión, la protección posesoria y la posibilidad de ejercitar determinadas acciones judiciales. A continuación, hablemos de los tipos de posesión. Posesión material es la posesión directa y efectiva de una cosa. Posesión civil es la posesión que se ejerce a través de otra persona, como un arrendatario o un depositario, por ejemplo. Posesión mediata es la posesión que se ejerce sobre una cosa a través de otra. Posesión viciosa es la posesión que se adquiere o se mantiene por la fuerza, por clandestinidad o por violencia. Hablemos de la importancia de la posesión. La posesión es una institución jurídica de gran relevancia, ya que, primero, facilita la circulación de los bienes. Al proteger la posesión, se facilita la transferencia de bienes y se asegura la estabilidad de las relaciones jurídicas. Segundo, sirve como prueba de la propiedad. La posesión es una presunción de propiedad, lo que significa que el poseedor se presume dueño hasta que se demuestre lo contrario. Tercero, es un requisito para adquirir la propiedad por usucapión. La usucapión es un modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo y requiere, como requisito indispensable, la posesión durante un determinado plazo. En resumen, concluiremos. La posesión es un concepto fundamental en el derecho, que se refiere al ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa. Es una institución que protege la estabilidad de las relaciones jurídicas y que facilita la circulación de los bienes. A continuación, hablaremos del derecho real de dominio. El derecho real de dominio es el poder jurídico más completo y absoluto que una persona puede tener sobre una cosa. Este derecho otorga a su titular la facultad de usar, disfrutar y disponer de un bien de manera plena y libre, siempre y cuando no se infrinjan las leyes ni los derechos de terceros. Es decir, el dueño de un bien tiene la potestad de hacer con él lo que quiera, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, imagina que tienes una casa. Esta casa es tuya, es decir, eres el dueño. Como dueño, tienes el derecho de vivir en ella, remodelarla, venderla, alquilarla o incluso demolerla, si así lo deseas. Este amplio conjunto de facultades que tienes sobre tu casa es lo que se conoce como derecho real de dominio.
¿Qué tal si hablamos de las características del derecho real de dominio? Característica número 1, inmediatez. La relación entre el dueño y la cosa es directa, sin intermediarios. Característica número 2, absolutidad. Es el derecho más amplio que existe, ya que abarca todas las facultades posibles sobre una cosa. Característica número 3, perpetuidad. En principio, el derecho de dominio no tiene un límite temporal. Característica número 4, exclusividad. El dueño tiene el derecho a excluir a cualquier otra persona del uso y disfrute de la cosa. Hablemos de los elementos del derecho real de dominio. Elemento 1, sujeto activo, es la persona que tiene el derecho de dominio, es decir, el dueño. Elemento 2, el sujeto pasivo, el resto de la sociedad que está obligada a respetar este derecho. Y elemento número 3, el objeto, la cosa sobre la cual recae el derecho, la casa o el terreno, por ejemplo. El derecho de dominio es fundamental para el ordenamiento jurídico, ya que garantiza la seguridad jurídica al establecer claramente quién es el titular de un bien. Se evitan así entonces conflictos y disputas. Fomenta la inversión. Al garantizar la propiedad privada, se incentiva la inversión y el desarrollo económico. Además, es la base de otras instituciones jurídicas. El derecho de dominio es el fundamento de otros derechos reales, como los usufructos, las servidumbres, entre otros. Aunque el derecho de dominio es muy amplio, no es absoluto. Existen límites impuestos por la ley, como el interés general. El derecho de propiedad puede ser limitado en aras del interés general, por ejemplo, una expropiación. Otro elemento es el derecho de los terceros. El dueño no puede hacer uso de su propiedad de manera que perjudique a los derechos de otras personas. En resumen, concluiremos que el derecho real de dominio es un concepto central en el derecho de propiedad. Es el derecho que otorga a una persona el poder más completo y absoluto sobre una cosa, siempre y cuando se respeten los límites establecidos por la ley. Hablemos de la teoría del título y el modo. Es un principio jurídico fundamental que establece que para adquirir un derecho real, como la propiedad, el usufructo, entre otros, sobre una cosa, se requieren dos elementos esenciales. Primero, el título, el cual es el acto jurídico que genera la posibilidad de adquirir un derecho real, es decir, el título es el fundamento jurídico que legitima la transmisión de la propiedad o de otro derecho real. Por ejemplo, un contrato de compraventa es un título. Segundo aspecto, el modo. Este es el acto jurídico que concreta la adquisición del derecho real. El modo es el hecho jurídico que hace efectiva la transmisión de la propiedad o de otro derecho real. Por ejemplo, la tradición, entrega material de la cosa, es un modo. En resumen, podemos concluir que el título es el porqué de la transmisión y el modo es el cómo. Repitamos. En resumen, podemos concluir que el título es el porqué de la transmisión y el modo es el cómo se lleva a cabo esa transmisión. ¿Por qué debemos considerar que son necesarios ambos elementos? Primero, por la seguridad jurídica. La exigencia de ambos elementos garantiza la seguridad jurídica en las transacciones, ya que se requiere tanto un fundamento jurídico válido, un título en este caso, como un acto material que evidencie la transferencia del derecho, que en otras palabras es el modo. Y en segundo aspecto, propicia la prevención de fraudes. Al exigir ambos elementos, se dificulta la comisión de fraudes, ya que no basta con un simple acuerdo verbal, sino que se requiere una manifestación externa y tangible de la transmisión. ¿Qué tal si hablamos del título como fuente de las obligaciones? El título, además de ser un presupuesto para adquirir derechos reales, también es una fuente de las obligaciones. Cuando se celebra un contrato, que es un título, nacen obligaciones para las partes. Por ejemplo,
En un contrato de compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Existen diversos modos de adquirir la propiedad. Entre los más importantes se encuentran la tradición, que es la entrega material de la cosa, es el modo más común de adquirir la propiedad. La ocupación consiste en la aprehensión de una cosa que no pertenece a nadie. La usucapión, adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo y la posición continua de una cosa. Y la accesión, adquisición de una cosa por unión a otra. En los códigos civiles modernos, la teoría del título y el modo sigue siendo absolutamente relevante, aunque con algunas variaciones. Por ejemplo, en algunos sistemas jurídicos se admite la transmisión de la propiedad por el mero consentimiento, sin necesidad de una tradición física. Sin embargo, el principio general sigue siendo que para adquirir un derecho real se requiere tanto un título como un modo. En conclusión, podemos definir la teoría del título y el modo como un concepto clave en el derecho de las cosas y en el derecho civil general. Comprender esta teoría es fundamental para entender cómo se transmiten los derechos reales y cómo se generan las obligaciones. A continuación hablaremos de la sentencia C-189 de 2006 de la Corte Constitucional de Colombia, donde la Corte se pronuncia sobre un tema crucial en relación entre el derecho a la propiedad privada y la protección del medio ambiente. Es básicamente el tema que toca esta sentencia. La posibilidad incluso de enajenar terrenos ubicados dentro de parques nacionales naturales. El caso planteó la siguiente pregunta: ¿es constitucional prohibir la venta de terrenos privados que se encuentran dentro de un parque nacional natural? La Corte Constitucional, en su sabiduría, determinó limitaciones al derecho de propiedad. Reconoció que el derecho a la propiedad privada, aunque fundamental, no es absoluto y que puede ser limitado cuando se trata de proteger intereses superiores como la conservación del medio ambiente. Parques nacionales naturales. Estos espacios protegidos cumplen una función ecológica esencial y su preservación es de interés público. Prohibición de enajenación. La Corte consideró constitucional la prohibición de enajenar terrenos ubicados dentro de parques nacionales naturales, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Justificación. La restricción debe estar debidamente justificada en la protección del medio ambiente y en la conservación de los recursos naturales. También estableció proporcionalidad. La medida debe ser proporcional al fin perseguido, es decir, no debe ser más restrictiva de lo necesario para lograr la protección del parque. También estableció garantías. Los propietarios de los terrenos afectados deben recibir una justa compensación en caso de que se vea afectada su expectativa de obtener beneficios económicos de la propiedad. Esta sentencia establece un importante precedente en Colombia al reconocer que la protección del medio ambiente puede limitar el derecho de la propiedad privada. Sin embargo, también garantiza estas limitaciones como razonables y proporcionales. Algunas implicaciones de la sentencia. Por ejemplo, el equilibrio. La sentencia busca encontrar un equilibrio entre la protección de la propiedad privada y la conservación de los recursos naturales. Segundo, planificación ambiental. Refuerza la importancia de la planificación ambiental y la creación de áreas protegidas, por ejemplo. Y como tercer aspecto, la seguridad jurídica. Brinda seguridad jurídica a los propietarios de terrenos ubicados en parques nacionales naturales, al establecer los límites y alcances de las restricciones a su derecho de propiedad. En resumen, podemos concluir que la sentencia C-189 de 2006 es un hito en la jurisprudencia colombiana en materia ambiental y de derechos fundamentales, reconociendo la importancia de los parques nacionales naturales para la conservación de la biodiversidad,
La Corte Constitucional estableció que la prohibición de enajenar terrenos ubicados en estos espacios es constitucional, siempre y cuando se respeten ciertos principios fundamentales. En otro escenario, hablaremos de la sentencia T-585 de 2019, donde la Corte Constitucional falló a favor de Livia Lugegni Oviedo, ordenando la inscripción de una sentencia que declaraba su propiedad sobre un inmueble y condenando a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos por vulnerar sus derechos al debido proceso y a la propiedad. La demandante había obtenido una sentencia que le otorgaba la propiedad de un inmueble, pero la Oficina de Registro se negaba a inscribirla a pesar de múltiples solicitudes. La Corte consideró que la negativa de la Oficina de Registro a inscribir la sentencia vulneró los derechos de la demandante al debido proceso y a la propiedad. La Oficina de Registro emitió múltiples notas devolutivas con diferentes razones, sin realizar un análisis integral de la documentación. La Oficina de Registro no consideró la información adicional proporcionada por los jueces competentes. La negativa de inscripción impedía a la demandante ejercer plenamente sus derechos como propietaria. Por tal razón se ampararon los derechos al debido proceso y a la propiedad de la demandante. Se ordenó a la Oficina de Registro inscribir la sentencia. Se exhortó a la Superintendencia de Notario y de Registro a capacitar a las oficinas de registro para evitar dilaciones injustificadas en el futuro. La sentencia destaca la importancia de garantizar el derecho a la propiedad y el debido proceso en los trámites de registro de la propiedad. Asimismo, subraya la obligación de las autoridades administrativas de actuar de manera eficiente y proporcionada al resolver las solicitudes de los ciudadanos. Esta sentencia establece un precedente importante para futuros casos similares, al reafirmar la necesidad de que las oficinas de registro actúen de manera diligente y eficiente en los trámites de inscripción de la propiedad. Además, subraya la importancia de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales.